Bueno, seguimos con la ruta de aprendizaje de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial para entrenadores en deporte de resistencia. En esta oportunidad vamos a ver la reducción de características, es decir, las características que le entran al modelo o también llamadas variables que le entran al modelo, cómo reducirlas para poder optimizar estos modelos y que consuman el menor recurso computacional y también que nos hagan la mejor predicción, la mejor clasificación con la menor cantidad de variables. Y acá les dejo el video donde explico todo eso. La herramienta Orange Canvas que está explicado en el video anterior, lo que vamos a hacer antes de poder utilizarla es ver un poco de teoría de la primera parte que vamos a hacer con la utilización de esa herramienta, que es la reducción de características. Para eso tenemos que entender que en una red neuronal esa reducción de características va a servir para un montón de cosas, tanto para construir métricas como también para poder mejorar la predicción de los modelos y hacer que los modelos sean optimizados y que consuman el menor de recursos de cómputo. Entonces vamos a ver la red neuronal, como habíamos visto. Esta es la parte de activación y esta es la parte de salida. Y acá a la entrada tenemos las distintas características o bien variables de entrada, ¿sí? XN con sus respectivos pesos, ¿sí? Pesos, esta es la sumatoria, esta es la activación y esta es la salida. Más o menos una red neuronal está compuesta por eso. Estas son las características o features, ¿sí? Esta es la sumatoria y esta es la activación. Como activación vamos a nombrar tres activaciones, que es sigmoide, ¿sí? tan y relo. Estas más o menos son las tres activaciones que más vamos a utilizar. Para tener, tangente es la tangente hiperbólica, ¿no? Más adelante voy a definir cada una de estas funciones independientes. Lo que nosotros vamos a trabajar en este video es reducir la cantidad de entradas o hacer una buena ingeniería de características. Una buena ingeniería de características lo que nos va a producir a nosotros es poder optimizar todo este proceso y tener una buena predicción. Tener muchas características, es decir, estas son las features, x1, x2, x3, xn. Tener muchas características a nosotros no nos garantiza buena información. Tampoco nos garantiza buena predicción o accuracy, precisión, ¿sí? No nos garantiza buena predicción ni buena precisión. Y si lo usamos como clasificador, tampoco nos garantiza buena clasificación. Es más, muchas veces a más número de variables, menor es el grado de clasificación. Entonces lo que tenemos que hacer es una reducción. ¿Qué quiere decir las características? Supongamos que nuestro ambiente sería, supongamos que a este modelo le queremos poner CTL, ATL, TCB, TCS, Power, 3 minutos, eficiencia, un montón de características para que nos digan, por ejemplo, si el atleta está fatigado. ¿Sí? Estos son un montón de características. Lo que tenemos que nosotros es limpiar estas características y buscar la menor cantidad de estas características que nos den la mejor precisión de fatigado. Entonces, para limpiar esas características, nosotros debemos hacer, vamos a ver por ejemplo, en la data de entrenamiento, training data, que no es entrenamiento deportivo, es el entrenamiento de datos al modelo, ¿sí?
vamos a buscar la mejor opción. Función objetivo. PR del algoritmo. ¿Sí? Esto viene para acá y esto viene para acá. Esta búsqueda puede ser optimizando, heurística o randomized, que es al azar, probando números al azar. Puede ser por dos procesos, uno de filtrado y otro de wrapper. Nosotros vamos a ver el proceso de filtrado en esta oportunidad. Entonces lo que tenemos que hacer para poder optimizar esto es ir probando, es decir, vamos probando qué características son las que mejor predicción nos van, y esto sí es a prueba y verificación de costos y error de modelo. Pero antes tenemos que tener en cuenta, vamos a borrar esto, antes tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, no meter en el modelo aquellas características compuestas por otras características, que por ejemplo el CTL. ¿El CTL qué es? Es una característica compuesta por TCS, que a su vez está compuesta por la intensidad relativa y la duración. Entonces, si nosotros colocamos CTL, es redundante tal vez colocar TCS, y también es redundante colocar IFR, y también es redundante incorporar volumen. Entonces tenemos que ver de entre las características compuestas cuál es la que nosotros debemos incorporar al modelo. Otra cosa también importante es poder hacer, por ejemplo, una correlación de Pearson y excluir aquellas con buena correlación positiva o aquellas con buena correlación negativa. Es decir, a todas las características, todas estas características las procesamos mediante Pearson y obtenemos el fit de cada uno de estos modelos entre más 1 y menos 1, correlación positiva y correlación negativa. Más cercana a 1 es más, tiene más correlación, más cercana a menos 1 tiene más correlación, pero para el sentido contrario. Entonces esto es muy importante. Lo que podemos agarrar es, y lo que primero vamos a hacer con la herramienta que instalamos, es buscar correlaciones de las distintas características. Y de esa forma poder optar por las características que más nos van a convenir al modelo. Hay dos formas de encarar este tipo de procedimiento. Uno es forward, ¿sí? Y el otro es backward. Forward quiere decir que yo empiezo sin ninguna característica y voy probando primero con una sola característica, x1, y vamos a suponer que esta es la red neuronal, entre x1 y obtengo una salida. Después pruebo con x2 y voy viendo la precisión del modelo, ¿no? Este es el modelo. Y así sucesivamente, buscando cuál es la mejor precisión en base a la cantidad de características. Esta es lo que se denomina selección forward. La selección backward empieza al revés. Coloco todas las características, ¿sí? x1, x2, x3, x4, xn, y hago lo inverso, voy eliminando y voy probando. Pero para que este proceso no sea infinito, es decir, que tarde mucho tiempo, lo que primero hago es un sistema de filtrado. Yo generalmente utilizo el Optimized. Entonces hago este sistema de filtrado y hago un backward.
¿Por qué hago un backward? Me gusta más el backward porque de la otra forma puede ser que yo pruebe dos características y obtenga un buen valor y después pare y entienda que con esos dos valores tengo la mejor predicción. En cambio, con el backward, si yo le realicé un filtrado, un optimizer, con el backward lo que logro es tener la menor cantidad de características y poder sí llegar a la mejor precisión. Y como último punto, y lo tengo que nombrar porque a muchos le va a servir usar el wrapper en vez del filter. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Esto queda. Voy a hacer las dos estrategias de evaluación. Una es con filter y la otra es con wrapper. Los dos arrancan de training data. Recuerden, vamos a ver, en vez de ponerle training data, vamos a ponerle, porque si no lo voy a confundir a ustedes con datos de entrenamiento deportivo. Vamos a ponerle learn data, es decir, datos de aprendizaje. Vamos a comenzar desde ahí. Entonces hago uno para wrapper y otro para filter. Hago los dos procesos de evaluación estratégica. Lo que hago es poner la búsqueda search, voy buscando, ¿sí? ¿Sí? Voy buscando. En uno voy a tener la función objetivo. Voy a tener la función objetivo y en otro voy a tener the pure algorithm. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tengo los dos tipos de función, una con filtro y otra con wrapper. Esto es para poder, son estrategias de evaluación. Y una vez que tengo la reducción de características ya dada, ahí puedo empezar a utilizar el modelo y empezar a colocarle también. Acuérdense que los modelos, para que funcionen bien, para poder tener una buena generalización, necesito dos cosas. Uno es primero colocarle los datos de aprendizaje y después, una vez que aprendió bien el modelo, utilizar otro batch de test data. Y este valor tiene que ser con un buen fit. Es decir, que si yo coloco solo los datos de entrenamiento y obtengo un buen fit, y luego lo que estoy diciendo es que mediante esto la red aprendió. Lo que yo no sé si aprendió a distinguir datos si no generaliza, es decir, si no aprendió o me sirve esta red para interpretar otro tipo de datos, otro universo. Lo bueno de esto, por ejemplo, es usar datos para el test de un atleta, para el learn, y de varios atletas. Supongamos la forma de correr, el duty factor, el stance time, el vertical oscillation y un montón de otros datos. Aprende este modelo a determinar determinada velocidad. Es decir, que por ejemplo con todas esas características, el oscilamiento vertical, el tiempo de pisada, el duty factor que incorpora la cadencia, la potencia perdida por el viento, la potencia perdida por elevación, me va a dar un valor de velocidad.
estimado. Y ese valor de velocidad estimado, por ejemplo, lo puedo comparar con el real. Y esa diferencia es lo que me va a decir a mí si esta red realmente predice bien la velocidad en base a esas características. Esto lo hago con el atleta 1 y con muchos datos del atleta 1 o un atleta que yo considere, distintos atletas que los considere dentro del rango, por ejemplo, de buenos corredores o buenos triatletas. Así sé su técnica de correr. Y luego genero un test de datos con distintos otros atletas y me tendría que dar el mejor fit posible. Entonces, como resumiendo la reducción de características que vamos a ver en el próximo video, cómo hacerlas en el Orange Canvas, lo que hacemos es mejorar, optimizar el modelo para que con menos recursos tengamos el mejor fit.